máximos y mínimos. En esta parte vamos a estudiar el comportamiento de funciones de varias variables. Para este caso particular tenemos de dos variables independientes o una dependiente, tal como una función z es igual a f de x, y. Esto representa una superficie y esta superficie posee en algunos sitios puntos altos o puede poseer puntos bajos y de una manera local ubicar ciertos máximos o ciertos mínimos. Por ejemplo, que tengamos por acá una parte, vamos a ver si la podemos hacer así, la vemos así y vemos algo así como esto. Entonces podemos un punto local mínimo, un punto local máximo, etcétera. Vamos a estudiar cómo es que podemos ubicar estos sitios de una manera tal que podemos definir lo que es un máximo local o un relativo. Y a estos puntos que vamos a ubicar, que en sí se pueden llamar extremos de esa función f, tienen una característica muy especial y es la siguiente. Si nosotros hallamos el gradiente de esa función en un punto determinado a, el gradiente allí va a ser 0. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la derivada de f parcial respecto a x como la derivada parcial respecto a y son iguales a 0. En otras palabras, lo que nosotros geométricamente vemos es si ubicamos un plano, el vector de ese plano, por ejemplo, en este sitio, no tendrá sombra. Y como no tiene sombra, no tiene una proyección en donde aparezca la componente de x y la componente de y. Y este vector normal que aparece aquí solamente tendría componentes, llamémosla c, en c. Bien, entonces con esta idea podemos decir que ¿qué puede ser un máximo? ¿Qué puede ser un mínimo? Existen definiciones muy claras en donde se dice que una función f en un punto A, sabemos que el punto A es un punto ubicado vectorialmente. También hemos dicho que esto se podría escribir así como x, y, como f, x, y, etcétera. Un vector r o un vector a tal que xy más jy, etcétera. Esto nos está mostrando el dominio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si f tiene un máximo local, si existe una bola con centro en A y radio R. Vamos a hacer una pequeña ampliación por acá en donde tenemos una bola. Vamos a ubicar esto con un vector A y a esta bola le vamos a poner un radio R minúscula. Si nosotros decimos que cualquier otro punto tal que f de x, cualquier otro punto, por acá tenemos el vector x. No olvidemos que el vector x es un vector compuesto por la componente x y y. Entonces esto vendría a ser menor o igual que f de a. ¿Esto qué quiere decir? Que este punto
está en la parte más alta, y cualquier otro punto alrededor no es menor. Dentro de esa cercanía que nos está mostrando una bola con centro A, podríamos retocar acá, así. Lo mismo sucede para un mínimo. En el caso de un mínimo, tenemos una parte baja. Aquí tenemos un punto ubicado con una posición A y vamos a tener una vecindad mostrada entre esas tres dimensiones por una bola. Cualquier punto alrededor que tengamos ahí, tendríamos que en la cercanía, en la vecindad, no exactamente en ese punto, es mayor que f de A. Esto nos está mostrando que es en esencia un mínimo. Muy bien. Entonces, partiendo de que una función posee un extremo en un punto A se va a llamar un punto crítico o un punto estacionario. Y siempre vamos a recordar que se verifica que esto, ¿no?, en ese punto va a ser igual a 0. Observen que este es el vector 0. Muy bien. Entonces, tomemos un ejemplo. Veamos aquí un ejemplo. Vemos en esta gráfica, observamos en esta gráfica que tenemos unos puntos muy especiales, tales como estos, mínimos, y esta es una superficie donde podemos observar unos máximos, unos puntos de silla que ya los explicaremos, donde uno puede descender, puede subir en cierto sentido o bajar en otro sentido, en otra dirección. Aquí tenemos, y aquí tenemos un punto ubicado en la superficie que lo podemos mover hacia una parte superior o a una parte inferior. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando el máximo local. Ahora vamos a observar que descendemos a un punto en donde en este sentido, en esta dirección, llegaríamos como a un mínimo, pero si tomamos otra dirección, seguiríamos descendiendo, lo cual no sería un mínimo auténtico. Este sitio, en donde en cierta dirección subimos y en otra dirección bajamos, lo vamos a denominar un punto de silla, por su semejanza con la silla que utilizamos para montar a caballo. Aquí, por ejemplo, señalamos un mínimo. Bien. Miremos entonces una situación particular. Si tenemos una función como f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado, y esta función queremos mirar si tiene un máximo, tiene un mínimo, o básicamente qué puntos críticos existen, y luego podríamos de una manera empírica tratar de entender dónde hay un máximo o un mínimo hasta que lleguemos a una regla que nos dé la total confianza de definir si es un máximo o un mínimo. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a tomar esta función y la vamos a derivar parcialmente respecto a x, y que tenemos 2x por acá. Tenemos que esta misma función derivada respecto a y sería 2y. Si nosotros igualamos esto a 0, concluimos que x es igual a 0, y de la otra concluimos que y es igual a 0. Esto que nos está mostrando que existe un punto cuando x vale 0, y cuando y vale 0 sería un punto crítico.
Entonces vamos a observar esta gráfica, cómo se vería. Bien, ahí tenemos esta función paraboloide y observamos que un punto crítico se encontraría acá en el 0, 0, 0. Pues si tenemos la gráfica, pues ella nos orientaría a hallar ciertos puntos críticos de una manera inmediata. Pero entonces estamos observando la parte de la aplicación de las derivadas parciales para hallar estos puntos críticos. Más adelante vamos a verificar si esto es un máximo o un mínimo. Veamos otro caso. Bien, aquí tenemos un punto de silla para una función que representa una superficie que z es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Observamos que podemos descender hasta acá y aquí empezaríamos a subir en este sentido, pero también podríamos en otra dirección continuar descendiendo, cambiando de dirección. Entonces, en este caso, este no es ni un máximo ni un mínimo. Sin embargo, vamos a analizar si hemos encontrado un punto crítico o no. Miren, si tenemos z es igual a x cuadrado menos y cuadrado, entonces dz de x será igual a 2x y dz de y será igual a menos 2y. Para que en este caso sea igual a 0, x debe ser igual a 0 y acá y debe ser igual a 0. Entonces el punto 0, 0 será un punto crítico. Más no sabemos todavía de una manera analítica si es un máximo o es un mínimo. Simplemente que allí lo que hemos encontrado no son simplemente puntos estacionarios o críticos, ya que se verifica que estas derivadas parciales son iguales a 0. Veamos otra superficie como la siguiente, o función x a la 5 y más y a la 5 x más xy. Y acá entonces tenemos lo siguiente. Derivada parcial de z respecto a x será igual a ¿qué? A 5x a la 4y más y a la 5 más y. Y esto lo vamos a igualar a 0. Derivada parcial de z respecto a y será igual a ¿qué? A x a la 5 más 5y a la 4x más x igual a 0. Entonces tenemos este sistema para resolver, que sería, en el primer caso tenemos y sería factor de 5x a la 4 más y a la 4 más 1 igual a 0. Y abajo tenemos x factor de x a la 4 más 5y a la 4 más 1 es igual a 0. Ahora está en nosotros cómo vamos a interpretar para hallar los puntos críticos que nos muestra estas ecuaciones. Ahora veamos cómo podemos trabajar estas ecuaciones. En la primera ecuación, llamemos esta la 1, esta la 2, en la ecuación 1 notamos que para que esto sea igual a 0, y debe ser 0. Como la solución es simultánea, entonces esta vendría a valer 0 y quedaría x por x a la cuarta más 1 igual a 0. Esto no puede ser 0, por lo tanto x será igual a 0. Luego ya tenemos un punto, sería el 0, 0. Bien, ahora miremos la siguiente ecuación, la 2, ¿no? Si x es igual a 0, ¿qué pasa? Si x es igual a 0, de la segunda ecuación, entonces tendríamos que en la ecuación primera
aparecería y por y a la cuarta más 1 igual a 0. De acá encontramos la misma situación, llegaríamos al punto 0, 0. Entonces tendríamos ese par de puntos, el par de coordenadas, perdón, el punto 0, 0 es un punto que podríamos llamarlo como un punto crítico para este caso. Bien, aquí tenemos la gráfica que corresponde a la función que tenemos aquí, zx a la 5y más y a la 5, x más xy. Se observa un parecido con la ecuación de la silla que hace algunos momentos vimos, y el punto crítico que tenemos es acá el 0, 0. A veces es necesario extender un poco la gráfica para encontrar los puntos de una manera empírica o gráfica, y porque el cubo que nosotros presentamos aquí es el cubo de visión que presenta el software. Entonces, si se quiere hallar de una manera empírica, es importante hacer una extensión a donde pueden presentarse picos que realmente correspondan a máximos y mínimos. Por el momento, solamente verificamos que ese es un punto crítico. Ahora vamos a utilizar un teorema que nos va a ayudar a clasificar si estos puntos críticos realmente allí hay un mínimo relativo o un máximo relativo. Para esto, entonces, vamos a utilizar el determinante que se obtiene de la matriz del Hessiano, un trabajo matemático realizado por Ludwig Otto Hess, Hessiano, donde se trabaja con los valores propios de esta matriz. Para simplificar y para efectos de ser prácticos, vamos a escribir un determinante de la siguiente forma. Este determinante nos daría a por c b al cuadrado, y en él vamos a definir lo siguiente. Vamos a determinar que es la segunda derivada parcial respecto a x, y el c, la segunda derivada parcial respecto a y. Y b vamos a definir como la segunda derivada de f respecto a x respecto a y, segunda derivada parcial respecto a y respecto a x. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que a corresponde a la segunda derivada de la función parcial, de la derivada parcial de la función. Esto nos recuerda cuando estábamos estudiando cálculo básico, utilizar la segunda derivada para obtener si la curva presentaba un máximo o mínimo. Nosotros, de una manera práctica, si teníamos una curva, hallábamos su concavidad, y esto nos guiaba para saber si el punto correspondía en sí a un máximo o a un mínimo, o si había puntos de inflexión. Acá tenemos algo casi similar. Veamos que b corresponde a la segunda derivada parcial respecto a x respecto a y, y c, este sería, este es b, que es la segunda derivada, muy bien, y ahora tenemos c. C es igual a ¿qué? C es igual a la segunda derivada de la función respecto a y de manera parcial. Entonces tenemos a será la segunda derivada de la función parcial, segunda derivada parcial respecto a x, b corresponde a la segunda derivada de la función parcial respecto a x, respecto a y, o respecto a y, respecto a x, sabemos que es lo mismo, y luego tenemos la derivada parcial c, la segunda derivada parcial
de la función respecto a y. Muy bien, este criterio de AC menos B al cuadrado nos puede dar tres posibilidades: que esto sea igual a 0, que este determinante sea positivo, que este determinante sea negativo. Entonces, vamos a empezar a mirar estos criterios. Primero, si en el criterio tenemos AC menos B al cuadrado es igual a 0, decimos que el criterio no funciona, no dice nada, no funciona. Luego tenemos, para el segundo caso, tenemos A por C menos B al cuadrado mayor que 0. Cuando esto es mayor que 0, tenemos lo siguiente. Decimos que si A es positivo, C es positivo, entonces hay un mínimo relativo. Ahora, si A es negativo y C es negativo, tenemos un máximo. Si A es menor que 0 y C es menor que 0, tenemos un máximo relativo. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos queda? Practicar con ciertos ejemplos. Veamos la siguiente función. f de xy es igual a x al cubo más 3xy al cuadrado menos 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado más 4. Vamos a hallar y clasificar los valores extremos que tenemos de esta función. Entonces empecemos así. Tenemos derivada parcial de f respecto a x. ¿A qué será igual? Será igual a 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 6x, y esto lo vamos a igualar a 0. Con esto vamos primero a hallar los puntos críticos. Luego tenemos derivada parcial de la función respecto a y será igual a ¿qué? Tenemos por este lado 0, por acá tenemos 6xy, tenemos luego 0 menos 6y, igual a 0. Muy bien. Entonces de estas dos ecuaciones vamos a escribirlas acá, vamos a resolver este sistema. 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 6x es igual a 0. Ecuación, la segunda ecuación sería 6xy menos 6y igual a 0. Podemos simplificarla si se quiere. Entonces veamos que la primera ecuación la podríamos simplificar de esta forma: escribir x cuadrado más y cuadrado menos 2x es igual a 0. Y la siguiente la podríamos escribir como, cancelando 6, quedaría y factor de x menos 1 igual a 0. Bueno, entonces tenemos otra vez la ecuación 2, la ecuación 1. De la ecuación 2, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la más práctica? Diríamos que si y es igual a 0, entonces miraríamos la ecuación 1. Si de esta decimos que y es igual a 0, entonces nos quedaría que de la ecuación 1 tendríamos x cuadrado más 0 menos 2x es igual a 0. De aquí, ¿qué tenemos? Que x factor de x menos 2 es igual a 0. Hay dos posibilidades. Una, que si y es igual a 0, entonces x puede ser igual a 0, y si y es igual a 0, x puede ser igual a 2. Bien. Ahora
De la ecuación número 2 decimos si x es igual a 1, pues se cancela también y llevaríamos este resultado a la ecuación número 1, entonces tendríamos 1 más y cuadrado menos 2 es igual a 0, haciendo el reemplazo por x igual a 1. De acá, ¿qué tenemos? Tendríamos que y al cuadrado será igual a 2 menos 1, 1, entonces de esto tendríamos que si x es igual a 1, y es igual a 1, si x es igual a 1, y es igual a menos 1. Muy bien, entonces estamos listos, tenemos 4 puntos. Veamos lo siguiente. Bien, aquí tenemos la superficie y vamos de una manera gráfica a observar las respuestas. Tenemos aquí un punto crítico, otro punto por este lado, punto estacionario, y acá abajo tenemos otro punto estacionario. Vamos a colocar las coordenadas de los puntos de la respuesta que obtuvimos, que fueron las siguientes. Tenemos que los puntos corresponden a 0, 0, 2, 0. Entonces empecemos por ahí. 0, 0, 2, 0. Bien, el punto 0, 0, si miramos la función original que tenemos acá, acá tenemos la función original, entonces para el punto 0, 0, ¿qué tenemos? 0, 0, 0, 0, esto sería igual a 4. Para el punto 2, 0, ¿esto a qué será igual? Esto será igual entonces a 8 más 0 menos 3 por 4, 12 menos 0 más 4. ¿Esto qué nos da? Tendríamos 12, tendríamos que esto sería 0. Ahora tenemos para los otros dos puntos que son 1, 1, 1 menos 1. Veamos, 1, 1, ¿qué nos daría? Nos daría 1 más 3 menos 3 menos 3 más 4. Esto es igual a ¿qué? Tenemos por este lado 0, tenemos menos 2, total daría 2. Y luego tenemos 1 menos 1, que sería el otro punto. Y esto que es igual a 1 más 3 menos 3 menos 3 más 4. ¿Qué nos da esto? Esto nos daría 4, 8 menos 6 daría 2. Entonces tenemos que para el punto 0,04 hay un punto crítico. Para el punto 2, 0, 0 hay otro. Para el punto 1, 1, 2 y existe otro que es para el punto 1 menos 1, 2. Entonces empecemos a visualizarlos en el programa. Tenemos acá el punto que corresponde a 0,04. Bien, vamos a otro punto, 2,00. Tenemos el otro punto que es el 2,00. Acá lo encontramos. Gráficamente se ve que es un mínimo. Ahora verificamos con los criterios del determinante hessiano que tenemos. Bien, ahora miremos otros dos puntos especiales como este y como este. Miremos sus valores. 1, 1, 2. Bien, aquí tenemos el punto 1, 1, 2. Corresponde visualmente, gráficamente, a un punto de silla,
está por verificarse, y luego tendríamos el otro punto que debe ser este acá. Vamos a ubicarlo. Bien, ahí está el otro punto. Entonces hemos ubicado los 4 puntos. Ahora vamos a confrontar esta gráfica con la teoría, aplicando los criterios para saber y determinar o clasificar estos puntos críticos. La teoría nos dice que vamos a utilizar este determinante. Para eso necesitamos hacer una segunda derivada respecto a x, luego hacer la derivada respecto a y y derivar esto por segunda vez, y luego hacer la derivada combinada. Entonces vamos a trabajar en esa parte, quién es A, quién es B y quién es C. Entonces empecemos. Tenemos que la primera derivada de esta función era df de x igual a, habíamos dicho que era 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 6x. Entonces, la segunda derivada respecto a x será igual a ¿qué? Será igual a 6x más 0 menos 6. Muy bien. Entonces, si yo quiero determinar para cierto punto el valor de A, entonces digo, voy a trabajar en el punto 0, 0 del dominio y puedo determinar a A. Sabemos que A es igual a ¿qué? A es igual a la segunda derivada de la función respecto a x, y esto es igual a lo siguiente. Si el punto donde nos vamos a ubicar es de su dominio de los puntos críticos hallados es 0, 0, 4, entonces 0, 0, esto sería igual a menos 6. Bien, ahora vamos a realizar la derivada de la función respecto a y. Sabemos que esto nos daría 6xy menos 6y. Si derivamos esto otra vez respecto a y, ¿qué nos da? Nos daría lo siguiente: 6x menos 6. Entonces tenemos que la segunda derivada respecto a y, de acuerdo a lo que hay acá, es c. Muy bien. C será igual. Para el punto 0, 0 sería menos 6. Luego necesitamos hallar b. B es igual a ¿qué? Sabemos que la derivada respecto a x es la que tenemos acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a derivar esta función que tenemos acá. Esta función que tenemos acá vamos a derivarla respecto a y nos quedaría así: derivada respecto a y de 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 6x será igual a ¿qué? 0, y por este lado sería igual a 6y. Entonces, evaluado en 0, 0 sería igual a 0 porque y vale 0. Entonces tenemos A, B, B, C. Esto será igual entonces a ¿qué? A por C daría 36 menos 0 daría positivo. Observemos entonces los criterios que tenemos acá, que si es positivo y A y C son negativos, tendríamos un máximo relativo.
tendríamos entonces un máximo relativo. El punto 0, 0 corresponde a un máximo relativo. Bien, confrontemos esto con la gráfica. Este es el punto que corresponde a 0, 0, luego corresponde a un máximo. Verificamos que estamos de acuerdo con la teoría y que vamos bien. Ahora, analicemos otro punto. Por ejemplo, escojamos un punto como este que está acá, que sería el 1 menos 1. El 1 menos 1. Vamos al punto ahora 1 menos 1. ¿Qué tenemos? Tenemos que A es igual a 6x menos 6. A es igual a 6x menos 6. B es igual a ¿qué? A 6y. Y C es igual a ¿qué? 6x menos y. 6x menos 6. Muy bien. Entonces, para el punto 1, 1 tendríamos que A sería igual a ¿cuánto? 0. B es igual a ¿cuánto? A menos 6. Y C sería igual entonces a 0. Tenemos que A por C menos B al cuadrado es igual a ¿qué? 0. Y tenemos B sería 36, luego es negativo. Si este es negativo, de inmediato ya es un punto de silla. Es un punto de silla. Miremos entonces la gráfica. Y aquí tenemos para este punto, que es un punto de silla. Vamos a verlo por debajo también. Ahí está. Muy bien. Entonces, este es el proceso o el procedimiento para trabajar los problemas de máximo y mínimo, hallar los puntos críticos y luego clasificar de acuerdo al criterio del determinante hessiano. Gracias.